Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a conocer Bermiego, un pequeño y encantador pueblo del concejo de Quirós, en pleno centro de Asturias. Situado a unos 700 metros de altitud, en la falda occidental de la Sierra del Aramo, este rincón alberga un patrimonio natural y etnográfico singular. Es un lugar ideal para transmitir calma, historia y autenticidad rural. Bienvenidos a Bermiego. Bermiego no es un pueblo que se visite de paso. Para llegar aquí hay que buscarlo, ascendiendo por las faldas de la montaña como quien busca un secreto bien guardado en el corazón del concejo de Quirós. Al cruzar el umbral del pueblo, el asfalto da paso a la esencia más pura de Asturias. Sus calles estrechas y empinadas desafían la gravedad con un hormigón que se aferra a la pendiente. Caminar por Bermiego es un ejercicio de calma. A medida que avanzamos nos rodea una arquitectura que parece brotar de la propia tierra. Las casas rurales de muros gruesos y galerías de madera orientadas al sol nos hablan de una vida de resistencia y comunidad. Y por supuesto los hórreos y paneras, esas joyas de madera que parecen flotar sobre sus pegollos, custodiando las cosechas y el paso de las estaciones. Y es que Bermiego cuenta con más de 30 construcciones de este tipo, un auténtico museo rural al aire libre. La cultura del reciclado, no solo en Asturias, sino en buena parte de España, lleva siendo muy arraigada durante muchísimo tiempo y no tiene nada que ver con la actual. También nos encontramos con antiguos molinos que nos recuerdan que hace no mucho el pan nacía del esfuerzo y la corriente, que recoge sus aguas de un pequeño riachuelo que atraviesa el pueblo, aportando una banda sonora constante, un murmullo que nos acompaña en nuestro recorrido. Subimos un poco más, buscando los lugares de recogimiento. Nos encontramos con la pequeña ermita del Carmen, un lugar de fe sencilla y profunda. Aquí se celebran todos los 16 de julio las fiestas del Carmen. Cerca de aquí se encontraba el Rebollo, el mítico roble centenario que durante siglos fue el símbolo de Bermiego. Hoy en día solo queda su cicatriz y el recuerdo de los vecinos. La antigua escuela hoy es lugar de reunión de los vecinos. En la planta baja estudiaban los niños y en la superior las niñas, con un maestro y una maestra. A su lado, en la plaza de la Fontona, bajando por un bonito camino de piedra, llegamos al lavadero, el lugar donde antiguamente las mujeres lavaban a mano la ropa, acompañadas de canciones, risas y confidencias. En nuestro recorrido podemos contemplar la tranquila vida rural, en la que las prisas no tienen cabida. Aquí todo sucede a otro ritmo, mucho más pausado. Bermiego ha visto disminuir su población drásticamente en las últimas décadas, con apenas 59 habitantes, la mayoría de avanzada edad, pero sus tradiciones siguen vivas, gracias a los nuevos vecinos, gentes de ciudad que buscando la apacible vida rural se integran y aprenden de aquellos que llevan toda su vida en estas tierras.
Uno de los muchos testimonios del estilo de vida agrícola y ganadero son los numerosos animales que andan sueltos por el pueblo, que nos reciben casi sin inmutarse, pero que parecen vigilarnos. Siempre entre fuentes, acompañados del suave sonido de sus aguas cristalinas, nos vamos alejando del pueblo y llegamos al área recreativa, cuyas vistas son impresionantes. Provista de parrillas, mesas y bancos, aquí tienen lugar las romerías del pueblo. En Bermiego hay 4 fiestas: San Roque, la Merced, San Antonio y el Carmen, y como nos decía un vecino, todas se celebran. Otro de los grandes atractivos de Bermiego es sin duda el entorno natural en el que se encuentra. Rodeado de prados, valles y bosques y de las imponentes montañas del Parque Natural de las Ubiñas La Mesa, hacen de este pueblo un escenario natural de gran belleza. Tras un pequeño paseo de unos 500 metros llegamos al Tejo de Bermiego, un árbol monumental con más de 1000 años de vida, declarado monumento natural. Conocido también como el Teixo de la Iglesia, este imponente árbol es posiblemente uno de los más antiguos de Europa, un monumento vivo que ha visto pasar generaciones, guerras y estaciones sin inmutarse. Que el santo sudario, en su camino a Oviedo, se guardó aquí, junto al Texu, o en unas cuevas cercanas. También se le asocia a un castro antiguo que había construido antes de la iglesia. El Texu era tan importante que las familias, cuando se iban a hacer las Américas, cuando tenían un poquito de contacto, el poco que había en aquella época, preguntaban por el Texu, a ver su estado de salud. Al lado del Tejo se encuentra la Capilla de Santa María, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, aunque la mayor parte de su construcción actual data del siglo XVIII. En ella predomina el estilo barroco, con influencias neoclásicas que nos recuerdan la arquitectura tradicional asturiana. Cuenta la leyenda que unos feligreses se resguardaron de la lluvia en la iglesia de Santa María. En ese momento se les apareció la Virgen y les protegió de un rayo. Bermiego es un lugar donde el tiempo se detiene, ideal para una escapada donde disfrutar de la calma, la autenticidad y la esencia de la Asturias más tradicional. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos para más Loaventuras.